Alguien dijo una vez que la novela de detectives es el género literario más metafísico, el género que más depende de una cierta visión de la realidad. A ver, la novela de detectives, sobre todo la más clásica, asume como punto de partida la existencia de un orden en el mundo. Asume la existencia de un crimen que altera ese orden y de un criminal, que es el artífice del crimen y por tanto responsable último de la alteración. Y sobre todo, asume la existencia de un detective capaz de resolver el crimen, encontrar al criminal y, lo más absurdo, restaurar el orden alterado. Pero si lo piensas bien, se trata de una extraña coincidencia de factores, de elementos que van engarzados entre sí sin que realmente haya razón para ello. Es tremendamente fácil imaginarlos por separado, o en distintas combinaciones, o intercambiados. Podemos, por ejemplo, imaginar solo al detective, un solitario personaje, colocado en el punto central de la narración, intentando determinar, ante todo, si realmente se ha producido algún crimen. Y justamente, un detective intentando determinar si realmente se ha producido un crimen es la novela La investigación de Stanislav Lem. Mi nombre es Pedro Jorge Romero y estás escuchando Hoy Me Gusta. Antes de seguir, debo advertir que no estoy seguro de que este episodio no sea un spoiler total de la novela. Por tanto, si quieres leerla, deja de escuchar o avanza con precaución. ¿Vale? ¿Seguimos? Muy bien. Lem fue un importante escritor polaco de ciencia ficción, famoso sobre todo por la novela Solaris, aunque a mí precisamente no me gusta demasiado. Creo que es en sus obras que se podrían considerar menores, sí, supongo que menores, lograba encapsular con gran talento, eso sí, muchas de sus preocupaciones filosóficas y científicas. La naturaleza última de la realidad, qué significa ser persona, cómo sería una verdaderamente extraterrestre. Es el caso de obras como La fiebre de Leno, que también es una de mis preferidas, Siberiada o esta misma, La investigación. La investigación aprovecha el realismo de la novela de detectives para cuestionar el concepto mismo de realidad. En esta novela hay un detective, el pobre y paciente teniente Gregory, al que le han asignado la incómoda labor de resolver un caso imposible. Porque casi ya en las primeras páginas queda claro que no es nada evidente que se haya producido un crimen. Pero incluso suponiendo que se hubiese producido un crimen, tampoco queda claro que detrás haya un autor, un criminal. Lo que definitivamente hay en la investigación es algo que, no sé, podemos llamar anomalía. Eso, una anomalía. Por la región cercana a Londres, los muertos desaparecen de los depósitos de cadáveres para reaparecer cierto tiempo después, a más o menos distancia. Algunos cadáveres reaparecen casi de inmediato, en la misma puerta del depósito, otros muchos días después y muchos más lejos. El caso es inexplicable porque aparentemente en ninguno de los incidentes hubo o pudo haber intervención de un ser humano que estuviese vivo. Es tal cual como si los muertos Como ya he dicho, esto sucede cerca de Londres, es el Londres de la novela detectives, un lugar de niebla, donde todo se trata con lógica, con precisión. Un Londres donde los implicados en la investigación charlan largamente y comparten abiertamente sus ideas. Un Londres en el que Scotland Yard
está decidida a dar con el responsable, sea quien sea. Un Londres donde el único elemento irracional es un extraño sueño del protagonista, que está ahí, no sé, para ser de reflejo deformado de la novela, algo en este plan. Pero es un único caso. Es un Londres, en suma, donde la policía investiga metódicamente y no deja ninguna hipótesis sin evaluar, ni ninguna pregunta sin hacer. El teniente Gregory examina hasta la última prueba, incluso un gato muerto, e interroga a todo el que pudiese tener relación con los casos. Y vamos a ver, no es que lo sucedido no admita una descripción precisa. No, lo contrario sería demasiado fácil. Len quiere hablar del mundo, y el mundo en nuestro siglo XXI es el de la ciencia. Y la ciencia es metódica y precisa. Como precisa y metódica debe ser la investigación policial del fenómeno. Es más, la novela comienza con una reunión donde los distintos participantes realizan una minuciosa caracterización de la anomalía. Y es en esa reunión donde el científico X6, que es uno de los personajes secundarios, presenta un modelo de lo sucedido. Resulta que los incidentes se ajustan muy bien a una fórmula. Si uno combina ciertos factores como las temperaturas, las distancias a cierto punto central y demás, obtiene una descripción matemática precisa de lo que está sucediendo. Obtiene eso, un modelo. El problema es que el modelo exige tener en cuenta tantos factores que aplicarlo supera con creces la capacidad de cualquier ser humano. Y he ahí uno de los grandes temas de la novela, ya en las primeras páginas. Como debe ser. Si a un ser humano le diésemos el conjunto de ecuaciones que la física nos dice que gobierna la realidad, sería totalmente incapaz de simularla. Un ser humano acabaría cometiendo un error, porque el humano estaría intentando imitar. La diferencia fundamental es que la naturaleza no se imita a sí misma, no mira sus propias ecuaciones para saber cómo actuar. La naturaleza se limita a ser, a devenir, a fluir. Las leyes que descubrimos describen la realidad, pero no son la realidad. Exactamente lo que sucede con el modelo de los incidentes. Y es justo por eso que el modelo no puede explicar lo sucedido. De las fórmulas, ecuaciones y gráficas, no surge una razón para lo que está pasando. Es una diferencia más. Un ser humano precisa un motivo, mientras que la naturaleza se limita a suceder. Por tanto, en ausencia de una explicación, de forma natural, el científico que ha creado el modelo es el que se convierte en el principal sospechoso. Si alguien ha cometido esos actos, debe ser alguien inteligente y con un buen modelo de referencia. Desde el punto de vista del teniente Gregory, el científico investigador debe ser por necesidad el responsable de la existencia del fenómeno investigado. El científico crea la realidad que estudia, el que declara cuando se inicia un fenómeno, y más tarde en la novela declara su fin, según el modelo, tiene todos los puntos para ser el responsable. Aún así, el teniente Gregory tiene un problema que se puede expresar con facilidad. Sin agencia humana no hay móvil, y sin móvil no hay crimen. Un hecho natural no es una alteración del mundo que sea preciso corregir. Un hecho natural es el orden del mundo, por extraño o aberrante que nos pueda parecer. Pero pensemos en el modelo. ¿Y si no fuese más que numerología? ¿Y si realmente no describiese lo que está sucediendo? Combinando los mismos números de otra forma, ¿no podría ser que obtuviésemos otro modelo diferente? O visto de otra forma, como señala el científico que lo ha creado, es la misma perfección matemática del modelo la que demuestra la inexistencia del autor. ¿Qué ser humano podría ser tan preciso? Ni siquiera él. Porque un criminal debe ser necesariamente humano, mientras que la naturaleza es inhumana. Pero queda claro que cualquier hipótesis creíble, por falsa que pueda ser, tranquiliza. Es peor enfrentarse cara a cara con lo desconocido. Buscando una solución, a lo largo de la novela se van proponiendo sucesivas hipótesis para explicar los hechos, algunas más creíbles que otras.
extraterrestres en algún momento, un demente de algún tipo, un camionero enloquecido que recorre las carreteras cubiertas de niebla, lo que explicaría, por cierto, el ajuste del modelo a las temperaturas y los tiempos, porque efectivamente el camión tendría naturalmente esas limitaciones. Pero todas tienen algún fallo importante que hace que no encajen con los hechos conocidos. No importa qué personaje plantee la hipótesis, esta cae derrumbada casi de inmediato. Porque claramente lo que está sucediendo es que los muertos se levantan, se visten y caminan, para luego caer en algún lugar más o menos lejano. ¿Hay un virus? ¿Una plaga zombie? ¿Está todo realmente relacionado con las incidencias de cáncer en ciertos lugares? Da un poco igual, porque los hechos parecen claros. En un momento de la novela, la policía investiga en detalle uno de los casos. Visita el lugar de los hechos, mide, pesa, da con el gato muerto, que tampoco podía estar donde estaba. Lucubra sobre posibles rutas de huida. Establece posibles mecanismos para que el cadáver esté en la posición en la que lo han encontrado. Incluso acaban consiguiendo la declaración de un testigo. Como en el resto de la novela, lo que se está contando es justo lo que está sucediendo. Lo que se dice es justo lo que se ve. Y lo que se ve es más que evidente. Pero da igual, porque la idea misma es inadmisible. Los muertos simplemente no se levantan, no se visten, no salen a pasear. Lo que está muerto y punto. El mundo es así. O al menos eso es lo que creen todos los personajes. Por mucho que fantaseen con otras opciones, esa es la visión que tienen del mundo. El teniente Gregory está obligado a rechazar la idea de la resurrección. Su fe en el orden del mundo es inevitable. No podría ser su trabajo si no pudiese creer que hay ciertas regularidades, que es posible distinguir unas acciones naturales de otras totalmente humanas. Está obligado a creer que no hay soluciones que se salgan de lo que él considera posible. Para él, y también para sus superiores, admitir el caos del mundo sería como admitir la imposibilidad del trabajo que realizan. Sin embargo, la novela lo plantea bien claro. ¿Cómo sabemos que algo no puede suceder? El simple hecho de que no haya sucedido nunca no implica que no pueda suceder mañana. Es más, el hecho de que hasta ahora algo haya sucedido regularmente no quiere decir que vaya a seguir sucediendo. Que el sol salga todos los días no quiere decir que mañana vaya a salir. Que solo conozcamos cisnes blancos no quiere decir que todos los cisnes sean de color blanco. Las regularidades solo lo son hasta el momento en que fallan. Y en este aspecto, la novela se permite dar un paso por delante del teniente Gregory, el resto de los personajes y, francamente, el lector. El detective, y probablemente el lector también, cree que su labor consiste en confirmar, finalmente, el orden del mundo. Cree que debe resolver la anomalía siguiendo un proceso científico. Es decir, resolver el caso aprovechándose de las regularidades del universo. Pero la novela plantea la posibilidad de que la labor del detective sea totalmente imposible. No por la ausencia de crimen o criminal, sino por la ausencia del mismo orden que pretende restaurar. Es posible que la anomalía no exista porque nunca hubo un orden anterior que se pudiese romper. Es decir, si hasta ahora el sol ha salido siempre por las mañanas, quizás es que simplemente hemos tenido mucha suerte. Todas las mañanas tiramos una moneda cósmica y nos sale cara, cruz o lo que sea que hayamos elegido. Y entonces sale el sol. Simplemente nos ha salido el mismo lado continuamente. Y es casualidad, en cualquier caso. No es que las leyes de la naturaleza fallen en algún momento. Es que no hay leyes en la naturaleza que puedan fallar. Desde ese punto de vista, el orden del mundo sería una preferencia que los seres humanos imponemos a la naturaleza.
De la misma forma que el científico Stis crea su modelo matemático, en el fondo, en su funcionamiento último, la realidad sería una sucesión de elementos inconexos que ordenamos convenientemente en una serie de causas y efectos. Quizás debamos admitir que las cosas simplemente son, sin origen. Y lo más importante, que el conocimiento es imposible porque no hay nada que conocer. Según esa idea, vivimos en una sopa de letras, donde ocasionalmente, y por pura suerte, podemos leer un mensaje que nos parece coherente. Sería un universo compuesto por instantes separados y aleatorios, conectados arbitrariamente. En una situación así no hay crimen, no hay criminal y no hay detective, porque no existe ningún orden. No hay reglas, no hay regularidades, no hay leyes. En suma, no hay mundo. La investigación es mi novela preferida de Len. Creo que pocas veces logró aunar tan bien sus temas habituales, en particular la imposibilidad última del conocimiento, con la estructura de una novela de género. La tensión extraordinaria entre el tema y la descripción tan precisa del proceso detectivesco. Para subvertir la realidad, la novela se ancla continuamente en lo que creemos real. Se aprovecha de nuestra ansia de orden para denunciar el orden como una simple creencia, una pura preferencia humana, una proyección de nuestras mentes. Como novela de detectives exige continuamente una resolución, que sin embargo no llega nunca, que en el contexto de las ideas que discute no puede llegar. O quizás sí llega, sí se produce, pero de una forma tan inaceptable que solo causa rechazo. La novela viene a decir que es imposible vivir en la incertidumbre, en un mundo que podría en el fondo ser caótico y no tener reglas. Su triunfo es lograr que el lector también experimente esa incertidumbre. Lo más asombroso es que lo logra sin apartarse del realismo, porque realismo no es lo mismo que realidad. La realidad es lo que es, mientras que el realismo es una preferencia, un conjunto de convenciones literarias, una serie de creencias. El realismo es tan limitado, queda tan corto de la realidad como cualquier otro punto de vista humano. Como un mapa, la novela es precisa y clara, pero siempre debemos tener presente que el mapa no es el territorio. Esto ha sido el episodio 1 de Hoy Me Gusta. Visita http://hoymegusta.fm para saber más sobre el podcast y suscribirte. Y en Twitter, en @hoymegustafm o @pjorge, que es mi cuenta personal. Hasta la próxima.